Hola, soy el profesor Mario Torres y hoy día nos toca ver el módulo 5, clase 3. Acompáñenme. ¿De qué va a tratar este módulo? Bueno, este módulo va a tratar sobre cosas bien prácticas del trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuántos tipos de trabajo existen? Y algunas cosas de la legislación laboral que son importantes, como el finiquito, las cotizaciones, el contrato indefinido, contrato a plazo fijo, etc. Así que acompáñenme a verlo a continuación. El trabajo, bueno, es una actividad fundamental para todas las personas y para el desarrollo de la sociedad, ya que junto con ser el medio a través del cual obtenemos nuestros recursos económicos, ganamos dinero, ¿cierto? Y lo ocupamos para subsistir, es la base fundamental también para el desarrollo de la economía de un país. Es decir, sin trabajo no puede existir la economía de un país. Y Chile, desde las primeras décadas del siglo XX, va a contar con una legislación acorde para el mundo del trabajo, en donde va a dar derechos y obligaciones tanto al trabajador como al empleador. Bueno, vamos a ver cómo se divide el trabajo. Van a existir dos tipos a priori, que van a ser los trabajos remunerados por un lado, ¿cierto? Es decir, los trabajos que van a obtener un salario. Y ahí están, la mayoría de los trabajadores actuales son trabajadores remunerados que reciben un salario por su trabajo. Algunos filósofos dirán que venden su fuerza de trabajo y el empleador la compra a través de un salario, una remuneración. Pero también va a existir un trabajo no remunerado. Por ejemplo, el trabajo que se hace en la casa, el trabajo de dueña de casa. No deja de ser trabajo, pero este trabajo lamentablemente no es remunerado, por lo tanto no tiene un sueldo, un salario por ese trabajo. Desde el punto de vista laboral también van a haber divisiones. Por ejemplo, la población económicamente activa entre los 15 y los 65 años, también los cesantes que están buscando trabajo, porque existen cesantes que no buscan trabajo, y también los jubilados, 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Ahí también tendríamos que agregar a los menores de 15 años, que tampoco son considerados como fuerza de trabajo. Por otro lado, vamos a tener a los trabajadores dependientes, que son todos los que reciben un salario, los que tienen un contrato de trabajo, los que tienen un jefe. Por lo tanto, por ejemplo, yo, profesor, trabajo para alguien, yo soy un trabajador dependiente, no tengo mi propia empresa. Pero por otro lado, tenemos a los trabajadores independientes, por ejemplo, el almacenero, por ejemplo, el artesano, alguien que tenga una microempresa o una empresa de frentón, pero él es dueño, ¿cierto?, de ese lugar. Por lo tanto, no recibe un salario como tal, no tiene un contrato de trabajo, pero es independiente y es un trabajador. Ahora veremos el Código del Trabajo o la legislación laboral en Chile. Se llama legislación al conjunto de leyes que van a regular el mundo del trabajo. Entre estas leyes va a estar el Código del Trabajo, ¿cierto?, que es un instrumento más importante, es el más importante de todos, del ámbito laboral, y obviamente va a regular las relaciones laborales, principalmente el trabajo asalariado, el trabajo que vimos que es el dependiente. La legislación va a regular la jornada laboral, 45 horas a la semana en el sector privado y 44 en el sector público. Las personas no pueden trabajar menos de 5 días y tampoco pueden trabajar más de 6 días. Y también el trabajo no puede durar más de 10 horas al día, ¿cierto? Y los trabajadores del comercio pueden durar 12 horas solamente en los festivos. Y obviamente todos tenemos derecho a 30 minutos de almuerzo dentro de nuestra jornada laboral. Otra cosa que va a estar regulada, ¿cierto?, por las leyes van a ser los plazos de los contratos. Vamos a tener
plazo fijo, ¿cierto? Que va a durar unos meses, 3 meses, después 6 meses y después vamos a tener el contrato indefinido, que se supone que no tiene, como dice su nombre, definición de tiempo para su término. Por lo tanto, estas son las dos formas de contrato que existen en la legislación chilena actual. A su vez, las remuneraciones van a ser el pago que va a recibir el trabajador, ¿cierto? El sueldo, el salario, y esto va a estar reglamentado, ¿cierto? No debe ser, si trabaja 45 horas a la semana, no puede ser menor que el sueldo mínimo. También, ¿cierto? Tiene que entregarle una liquidación o un comprobante de pago. Debe efectuarse el pago según lo que estipula cada contrato, etc. Por lo tanto, el trabajo tiene un contrato y va a ser un acuerdo, ¿cierto?, entre el empleador y el trabajador en partes iguales, en las mismas condiciones. Los dos acuerdan ciertos servicios y obligaciones, ¿cierto? Y obviamente también tenemos que se individualizan las partes, lugar, fecha del contrato, características de las labores que se van a cumplir y obviamente el pago, la jornada que se va a trabajar y la duración de este contrato, si es plazo fijo o si es indefinido o si es por temporada, etc. Todo esto quedará fijado dentro del contrato de trabajo según las normativas legales existentes en Chile. A su vez, el contrato nos ayuda a también tener cotizaciones. Estas cotizaciones son dos, principalmente las legales. Vamos a tener las AFP por un lado, ¿cierto?, que nos van a retener el 12% para nuestras pensiones futuras, y FONASA o ISAPRE, que retienen el 7% para temas de salud, para temas médicos. Estas cotizaciones actualmente están en el contrato de trabajo legalizadas, pero también los independientes ahora están obligados a cotizar por lo menos el tema de la AFP. Este contrato se puede dar por finalizado. ¿Qué se debe hacer? Primero tiene que estar registrado en un documento llamado finiquito, ¿cierto?, en donde tiene que explicar las causas del fin de la relación laboral, el tiempo que se trabajó, el pago que se le puede realizar según la causa de despido al trabajador, ¿cierto? Porque todo depende de las causas y circunstancias estipuladas en la ley para el despido o no de este trabajador. También vamos a tener algunas instituciones que rodean el mundo del trabajo, como las AFP, la Dirección del Trabajo o la Inspección, que se le conoce, el SENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación para el Empleo, y también la Superintendencia de Seguridad Social por un lado y la Superintendencia de Salud por otro lado. Y estas son las instituciones que rodean al mundo del trabajo, junto con la AFC, que es la administradora de fondos de cesantía. Otro problema del mundo del trabajo es la subcontratación. Vamos a tener una empresa principal, empresa secundaria y trabajadores. Y también vamos a tener trabajadores que van a trabajar en la empresa secundaria para trabajar en la empresa principal. La empresa principal a los dos va a entregar la misma cantidad de recursos, pero como el trabajador subcontratado trabaja no para la empresa principal, va a obtener menos recursos por el mismo trabajo que el trabajador contratado directamente. Es por ello que, por ejemplo, la empresa principal no va a perder recursos, mientras que la empresa secundaria va a ganar a costa de los recursos del trabajador. Además, el trabajador subcontratado va a tener menos beneficios que el trabajador contratado directamente por la empresa principal. Por otro lado, vamos a tener a los sindicatos. Estas son organizaciones que van a representar a los trabajadores. Deberán velar también por el cumplimiento de las leyes del trabajo, denunciar infracciones a las autoridades, prestar diversos tipos de ayudas a los trabajadores afiliados, estimular la convivencia y promocionar instancias de recreación
para estos trabajadores. Por lo tanto, los sindicatos van a ser fundamentales para que se resguarde, por un lado, las leyes y el bienestar de los trabajadores de una empresa o los trabajadores en generales, como los trabajadores también de independientes, los trabajadores interempresas, es decir, trabajadores que van más allá de simplemente una empresa, sino que varias empresas que generalmente son del mismo dueño, del mismo conglomerado, pero están divididas en diferentes empresas. ¿Cómo se llegó a las leyes laborales? Bueno, al principio existían muy pocas leyes laborales, sobre todo al principio del siglo XX, pero a lo largo de marchas, huelgas, sindicatos también, van a lograr conseguir el Código del Trabajo, la Ley de la Silla, accidentes del trabajo, ¿cierto? Etcétera. Van a lograr avances en la legislación producto de las movilizaciones, producto también del ambiente político que existía en la época, y todo esto va a ayudar a que los trabajadores ganaran más beneficios y más derechos. Por último, vamos a tener las problemáticas del mundo laboral. Hay dos principalmente: el trabajo infantil, que a lo largo de la historia de nuestro país ha sido un problema que se ha ido solucionando con el tiempo y las nuevas legislaciones. Pero también vamos a tener el trabajo femenino, ¿cierto? La incorporación de la mujer en el ámbito laboral, que ha sido lento, paulatino, pero que en las últimas décadas había alcanzado grandes cifras de mujeres trabajando de manera asalariada, con contrato de trabajo. Pero producto de la pandemia, estas cifras han ido disminuyendo, lo que no significa que después de pasada la pandemia puedan volver a resurgir el trabajo femenino con mucha fuerza. Y por último, vamos a tener al desempleo. Esto va a ser una condición que va a afectar a una gran cantidad de personas, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y puntualmente significa no contar con una fuente de trabajo, por ende no va a tener remuneraciones, no va a tener un salario, y esto va a afectar a la calidad de vida de esa persona o de ese núcleo familiar. Muchas veces el desempleo se puede prolongar por periodos muy largos, muy extensos, a causa de crisis económica o la crisis, por ejemplo, del coronavirus, la escasez de oportunidades laborales, etc. Sin embargo, en muchas de las ocasiones se puede disminuir esta situación gracias a las ayudas de organizaciones que van a colaborar con el mundo laboral, dando empleo, por ejemplo, el CENSE, que ya lo vimos anteriormente. También las municipalidades van a hacer grandes aportes en este ámbito. Y acabamos de ver todo lo que tiene que ver con el trabajo. Así que, bueno, recuerden esto. Existen varios tipos de trabajo. Están también los cesantes, está el trabajo remunerado, el asalariado. Está el trabajo independiente, está el trabajo dependiente, que generalmente son los asalariados. Y así un sinfín de formas en las cuales existe el trabajo. Además, muy importante, son los sindicatos que van a estar para defender cualquier incumplimiento de la ley por parte de la empresa hacia los trabajadores, y también para poder dar bienestar en amplio sentido a estos trabajadores que estén inscritos en esos sindicatos. Bueno, es por ello que el mundo del trabajo es muy complejo, pero ya tienen algunas herramientas para tener en cuenta. Por ejemplo, la herramienta de que si trabaja 45 horas no pueden darle menos dinero que el sueldo mínimo. Lo ideal que si fuera más, pero por lo menos no pueden abusar de usted dándole menos. Y así, un sinfín de leyes y normativas que podrán encontrar en este video, y ya lo hemos visto. Así que me despido. Estas fueron todas las clases de tanto el módulo 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado todas las clases. Cualquier duda, consulta, me las pueden dejar en los comentarios. Si quiere, obviamente, suscríbase.
porque van a haber más videos, tanto de historia como de viajes. Pero bueno, aquí estamos para ustedes, para servirlos. Si quieres se suscribe, le da like y hasta la próxima. ¡Chao, chao!